Vivir y mantenerse animado se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo. Vivir en actitud de buen ánimo, a menos que me sacara la lotería. Cuando hablamos de vivir y tener ánimo, no podemos ignorar dos partes del mundo. Tendremos que hablar sobre esta parte occidental del mundo donde estamos viviendo en paz, pero también tenemos que hablar de Turquía y de Ucrania, que están viviendo en caos por un lado y en guerra por el otro. Estamos en la serie Estaré contigo, hoy con el tema Vivan y tengan ánimo. El texto dice en Deuteronomio 31:6, esfuércense y cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, Él no te dejará ni te desamparará. De este lado, en Occidente, tenemos que recordar que la vida no es sencilla, que no es fácil y que para lograr algo hay que esforzarnos. Ahora, para vivir en una actitud de ánimo, en una conciencia positiva, nosotros tenemos que esforzarnos, pero debe haber una base o fundamento para este esfuerzo y este buen ánimo. Y el texto dice claramente cuál es esa base y ese fundamento. Dice, se han sacado la lotería. Alguien que se saca la lotería está en buen ánimo porque tiene el futuro asegurado. Bien, ¿y nosotros cómo tendríamos el futuro asegurado para desear esforzarnos y estar en actitud animada? Bueno, porque el texto dice, no teman ni tengan miedo de ellos, de quienes, de los pueblos, de las naciones o de los enemigos o de las circunstancias difíciles, porque contigo marcha el Señor tu Dios. Recuerda que cuando un niño se encuentra en una situación crítica, en la presencia de papá o la presencia de mamá le hacen recobrar ánimo, le hacen esforzarse sabiendo que no está solo. Un niño o una niña en compañía de su padre o teniendo la compañía de su padre perennemente, es decir, permanentemente, es un niño o una niña que se ha sacado la lotería, porque siempre estará a su lado su papá o su mamá para defenderle. El texto dice, porque contigo marcha el Señor tu Dios, Él no te dejará ni te desamparará. Es decir, cuentas con Él para siempre y su protección estará contigo. ¿Qué sucede ahora en Turquía con este texto y esta perspectiva? ¿Qué sucede ahora en Ucrania con este texto y esta perspectiva? Porque unos están en el caos, secuela del terremoto, y los otros están en el caos, secuela de la guerra. ¿Dónde quedó Dios diciendo, no te dejaré ni te desampararé? Esa es la pregunta de los siglos, pero tiene una respuesta muy sencilla. El diablo ha actuado de dos maneras. Número uno, ha actuado eh, poniendo odio entre las naciones a fin de que éstas se peleen y se destruyan. También ha actuado poniendo corrupción en las construcciones de tal manera que hubo edificios que no se cayeron, pero hubo edificios que sí se cayeron. Y la diferencia estuvo en la fuerza de construcción y la inversión correcta, tanto de materiales como de cantidades de fortaleza que se pusieron en unos edificios y en otros no, para quedarse con los sobrantes y los excedentes debido a la mala calidad de los materiales. Lo cierto de todo
es que el diablo actúa de dos maneras, una poniendo odio o poniendo corrupción en la construcción de edificios, pero por el otro lado, tratando de alejar a Dios de tu vida, a fin de que la lotería de la promesa que tienes de que Él esté contigo para acompañarte en el tiempo difícil, no cuentes con ella. Pero nosotros tenemos que esforzarnos también para mantenernos cerca de Dios, ya que Él ha prometido en este texto estar cerca de nosotros y nosotros no debemos alejarlo ni alejarnos. No debemos sacarlo de nuestra vida, pero tampoco debemos alejarnos de su presencia. El texto dice, esfuércense, esfuércense, ¿verdad? Luchen contra la corriente, ¿verdad? El texto también dice, porque contigo marcha el Señor. Está hablando de un ritmo marcial, como que van hacia un combate. Por supuesto, eso requiere esfuerzo, porque un soldado no solo carga con su cuerpo, sino carga con muchos kilos de elementos que necesitará para sobrevivir. Así debemos nosotros esforzarnos, pero también debemos cobrar ánimo, tener ánimo. Es decir, lo contrario a eso sería tener miedo, ¿verdad? Y tener temor. Luego ahí dice, no tengan temor ni miedo de ellos. Moisés ya tiene 120 años y está por quedarse de este lado de la tierra prometida y el pueblo está por cruzar en manos de Josué a la tierra prometida. Ya Dios le dijo que él no entrará, que descansará en paz y Dios lo recoge con todo y su cuerpo y se lo lleva porque su cuerpo jamás fue encontrado. Entonces, antes de irse, Moisés quiere dar un discurso, ¿verdad? Sí entiende que del otro lado hay naciones gigantescas, fuertes, bélicas, y les dice, miren, no tengan miedo, esfuércense, tengan ánimo, porque yo estaré con ustedes. Ustedes confían mucho en que Moisés estará con ustedes, pero les tengo mejores noticias. Yo, el Señor, estaré con ustedes. Cualquiera que sea tu circunstancia, debes saber que sí cuentas contigo mismo, pero también cuentas con el Dios Todopoderoso que no se quiere alejar y quiere acompañarte en cualquier momento difícil o circunstancia difícil que llegues a vivir o enfrentar para que no la enfrentes solo. Que hay odio en el mundo y bastante rencor, por supuesto. Ya sabemos que lo que el mundo necesita es amor, mucho amor, y por eso Dios, que es amor, no quiere separarse nunca de ti. Que hay corrupción en el mundo y hay caos cuando un asunto sísmico se presenta y se pone en evidencia cuáles edificios fueron construidos con fuerza y cuáles no, o a veces porque la circunstancia oscilatoria trepidatoria rebasa la fortaleza de las construcciones, pues Dios quiere estar ahí aprovechando que tú estás en una situación complicada para darte aliento y fortaleza y que no la sufras solo. Hemos deteriorado tanto la tierra que luego ella cobra con movimientos telúricos todos los desajustes que nosotros, la humanidad en su conjunto, le hemos causado. Pero vive feliz el día de hoy, sabiendo que cualquiera que sea la circunstancia, en Occidente o del otro lado del mundo, Dios ha prometido estar con nosotros y nunca abandonarnos. Por eso en el día a día debemos levantarnos con el buen ánimo que provoca la gran noticia de que papá está a nuestro lado y con la presencia de papá para siempre nos hemos sacado la lotería eternamente. Recuerda, Él estará contigo
Así que vive y ten buen ánimo. Soy el pastor Fito Gómez de la Iglesia Encuentro Poderoso 28.9 de la Ciudad de México. Deseo que tengas un día maravilloso, una mitad de semana próspera y que el Señor guarde, proteja y bendiga a tu familia, no solo hoy, sino siempre.